Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día miércoles 6 de mayo. Día de oración y testimonios en nuestra iglesia Advenimiento Central de Irving, Texas, a partir de las 7:15 de la noche. No se le olvide que los martes es en Houston, el día de oración y testimonios. Casi siempre yo estoy predicando todos los martes en Houston y salgo en vivo. Los miércoles es en Irving y ahí no estoy todos los miércoles debido a que estoy a 4 horas de distancia casi, y a veces los compromisos con los pacientes, que si bien es cierto yo no soy el que los atiendo con sus tratamientos, pero soy el que les predico todas las mañanas, y también otros compromisos que tengo que atender me hacen imposible a veces venir todos los miércoles a Irving o ir todos los miércoles a Irving. Pero los invito para que se conecten en vivo con estos dos servicios de oración y testimonio. Los martes, repito, a las 7:15 de la noche en Houston y los miércoles a las 7:15 en Irving. Conéctense por las redes sociales, mírenlo por la televisión, los que tienen acceso, y vengan al templo los hermanos. No se queden en casa. Es tiempo, hermanos y hermanas, de buscar más de Dios. Vengan y congréguense. Busquemos juntos la presencia de Dios. Así que no se lo pierda hoy en Irving, Texas, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, en el templo Irving Church. No se pierda el servicio de hoy en la West Chapel de este templo, en la capilla del lado oeste, para ser más claros. Después de haberles invitado, también quiero agradecerles el que sigan ustedes apoyando la obra de Dios que este ministerio hace, colocando aquí diezmos, ofrendas, donaciones especiales que hacen posible seguir predicando por los 6 canales de televisión que están rentados, por las plataformas digitales como son Roku, Apple TV, e igualmente las redes sociales como son Facebook y también el YouTube. A veces veo también en Rumble que ponen los jóvenes ahí nuestra lección, así que Rumble es otra plataforma por medio de la cual nosotros compartimos este mensaje. Gracias a todos los que con los diezmos, las ofrendas y las donaciones están haciendo posible todo esto. Hoy no es la excepción, ahí está en la pantalla las maneras para que usted tome nota de cualquiera de ellas y pueda enviar recursos para la obra de Dios acá. Que Dios bendiga al dador alegre. Tome nota del número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029 para ponerse en contacto con nosotros y darle más detalles de las formas que están ahí si no entiende usted algunas. Recuerde que desde cualquier parte del mundo, desde cualquier país, usted puede también hacerse presente. Hay un hermano de México que él siempre me dice: ok, pastor, estoy listo para enviar mi diezmo por Western Union. Deme los datos. Y ya le damos el dato de un anciano, a veces el dato de alguna hermana de la iglesia, para que vaya ella o él a retirarlo. Y hermanos, así ustedes ayudan a esta obra de proclamar 24/7 por 6 canales de televisión y más la radio, y también atender a los enfermos gratuitamente en el centro de estilo de vida y ayudar también para la construcción del centro de estilo de vida, de la escuela tipo Madison. El otro día una hermana me dice: pastor, ¿cuáles son los proyectos que usted tiene? Le digo: mire, predicar por radio 24/7, predicar por 6 canales de televisión 24/7, predicar por las plataformas digitales, atender enfermos gratuitamente en el sanatorio y centro de estilo de vida, construir la escuela tipo Madison que va a formar obreros misioneros. Es bastante, me dice, es bastante. Entonces hay razón, me dice, de que usted pida al pueblo que apoye. Claro, por eso es que pido al pueblo que apoye, porque ¿quién va a hacer tanto? Nosotros no tenemos sponsor, millonarios. Solo dependemos del poder de Dios. Y creo que hablé mal, como que solo dependemos. En vez de decir eso, debo decir: pero dependemos del poder de Dios. Eso es lo más importante. Y Él es el que se encarga de tocar corazones. Así que si usted se deja tocar ahora y quiere apoyar la obra, hágalo, no lo dude. Pero vamos a aprendernos el versículo de memoria para este día. ¿Qué les parece? Doreen, si nos dices el versículo, por favor, adelante.
El versículo para memorizar del día miércoles 6 de mayo se encuentra en Apocalipsis 1:17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Repito, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bendiciones. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, que el hermano Ramsés Ágreda le salude porque está listo para estudiar juntos la lección nuevamente. Bienvenido, hermano. Gracias, pastor. Como siempre, agradecidos a Dios por la oportunidad que tenemos de presentar su palabra a través de estas lecciones de escuela sabática, que dicho sea de paso, están muy interesantes, especialmente ya que estamos estudiando el capítulo 9 del libro de Daniel. Y por supuesto, ayer quedamos ahí, comenzando la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Así que muy interesante, hermanos. Yo creo que hay muchos detalles que explican estas profecías, pero por el factor tiempo no las podemos explicar al detalle todas. Por eso, hermanos y amigos que nos escuchan, ustedes en sus casas, acostúmbrense, hermanos, como lo dice el Señor en su palabra en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Tenemos que hacerlo, ¿para qué? Para que podamos profundizar, podamos conocer su palabra a fondo, pero no solamente es conocerla, sino también ponerla por obra, vivirla, poder experimentar la expiación, como lo hablábamos el día de ayer. Y como siempre, hermanos y amigos que nos escuchan, ya ustedes escucharon al pastor. No se olviden de apoyar esta obra, tantas cosas, tantos proyectos que hay. Así que, como siempre, hermanos, les exhorto una vez más, así como se lo dijo el pastor, yo también me uno a ese llamado para que ustedes, a través de sus diezmos, ofrendas y donaciones, puedan apoyar esta obra que cada día crece más. Hay tanto que hacer que no alcanzaría el tiempo, yo creo que ni el dinero, pero se necesita tanto el dinero como también los recursos humanos para que esta obra se pueda llevar a cabo. Y no se olviden, hermanos y amigos que nos escuchan, de darnos un like o un me gusta a todas las transmisiones, todos los videos que se suben a través de las plataformas, de las redes sociales. Y también aquellos que no se han suscrito, suscríbanse para que puedan recibir las bendiciones de este ministerio Iglesia Advenimiento. Y bien, vamos entonces para comenzar la lección del día de hoy. Vamos a comenzarla a través, teniendo por supuesto una palabra de oración. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra a través de estas lecciones de escuela sabática. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas, que no sean nuestras palabras, que no sean, que no inventemos de nuestra mente, sino que seas tú, Señor, el que se posesione de nuestra mente, que seas tú nuestro maestro, que seas tú el que hables a través de nosotros. Pasa un carbón encendido por nuestros labios y que lo que hablemos pueda ser para que tú puedas tocar los corazones de aquellos que van a escuchar estas lecciones. Gracias, Señor, por tu palabra y por tus bendiciones. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. El inicio revelado. Así el autor ha titulado el estudio de hoy. Y sin duda es en referencia a cuándo comenzaría, con qué comenzaría la profecía de las 70 semanas. ¿Para qué? Para ponerle fin al pecado, para terminar la prevaricación. Oh, hermanos y hermanas, esa palabra, prevaricación, no es otra cosa que una rebelión deliberada. Hermanos, la prevaricación es otra manera
de llamarle a esa rebelión consciente contra Dios, a esa transgresión deliberada, sabiendo lo correcto. ¿Sabe que el pecado puede incluir debilidad y a veces hasta ignorancia? Pero la prevaricación, eso, hermano, ya es algo voluntario, eso es algo consciente, eso es algo que se decide. Así que cuando alguien sabe lo que Dios pide y decide hacer lo contrario, está prevaricando. Pues las 70 semanas era para ponerle fin a la prevaricación, para ponerle fin al pecado, dijo el ángel Gabriel. Oh, mis hermanos, ¿cuándo comenzaban esas 70 semanas? Hermano Ramsés, ¿qué decreto real marcaría el inicio de ese periodo? Bien, pastor, vamos entonces para contestar esta pregunta. Vamos a contestarla leyendo Daniel capítulo 9, el versículo 25, que dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Interesante, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Aquí en este versículo de Daniel capítulo 9, el versículo 25 que acabamos de leer, tiene por supuesto un contexto. Y ese contexto está en el versículo 24, que lo habíamos estudiado el día de ayer. Y el día de ayer nosotros hablábamos que este versículo, el verso 24, habla de que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, había una misión, como lo acaba de mencionar el pastor, ¿verdad? Como lo habíamos leído. Que bueno, que pudiéramos repetirlo. ¿Para qué son esas 70 semanas? Era para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo esto tenía que ocurrir dentro de un periodo. Ahora, ¿cuál es ese periodo? El periodo que nos habla el verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, o sea, aquí está hablando de una orden que fue dada ¿por quién? Por el rey Artajerjes, rey de Persia. ¿En qué año se dio ese decreto? Se dio en el año 457 antes de Cristo. Este fue el tercer decreto para reconstruir a Jerusalén. Porque sucede que antes de que el pueblo saliera a reconstruir a Jerusalén, estamos hablando de que Jerusalén había sufrido una ruina debido a la invasión que hizo el rey Nabucodonosor. Estamos hablando en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá. Como lo dice Daniel capítulo 1, versículo 1, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En ese momento, cuando el rey Nabucodonosor entra a Jerusalén, en ese momento, hermanos, comenzó la destrucción no solamente de la ciudad de Jerusalén y su muro, sino también se destruyó el templo, es decir, ese templo, ese santuario que había construido el rey Salomón, ese primer templo que fue construido por Salomón, fue destruido por mano del rey Nabucodonosor. Por eso es que se da esta profecía, es decir, este decreto, el tercer decreto que lo dio el rey Artajerjes en este año 457, a partir de ese momento, año 457 antes de Cristo, a partir de ese momento empieza la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Ahora, hay algo muy importante, ¿no? Que fíjense bien que el versículo dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, estamos hablando de que al final aparece el Mesías, dice que habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Fíjense, hermanos, que en este tiempo de 70 semanas, el profeta Daniel las divide, o sea, le fue mostrado una división. Estamos hablando de 7 semanas y después habla de 62 semanas, que sumarían 69 semanas. Pero en la última semana es cuando aparece el Mesías, cuando es ungido el Mesías en el año 27 por Juan el Bautista en el río Jordán.
O sea, por eso es que ahí se está cumpliendo de que fue ungido el santo de los santos, como lo dice el versículo 24. Pero fíjense, hermanos, como dice aquí claramente, de que 7 semanas primeramente, después habla de 62 semanas. ¿Qué pasó en esas 7 semanas? 7 semanas por 7 días, estamos hablando de 49 días. Y como lo dice Ezequiel capítulo 4, versículo 6, y Números capítulo 14, versículo 34, que un día en profecía es igual a un año. Estamos hablando, por supuesto, que 7 por 7 son 49 días, que día por año serían 49 años desde el decreto del rey Artajerjes en el año 457 hasta el año 408. Estamos hablando de 49 años. ¿Por qué duró tanto tiempo la reconstrucción de Jerusalén y su templo y su muro? Hermanos, porque dice claramente el versículo que la plaza y el muro se iban a reconstruir en tiempos angustiosos. Ahora, ¿por qué habla de tiempos angustiosos? Hermanos, porque sucede que el pueblo judío, en ese momento, los que salieron a reconstruir a Jerusalén, también tenían enemigos que constantemente estaban atacándolos. Por un lado, ellos estaban construyendo, pero también tenían la espada en su mano también. Y cuando daban el centinela, daba la señal de alarma, tenían ellos que combatir, tenían que pelear contra los enemigos, pero no solamente peleas físicas, sino también llegaban y los desanimaban. Ellos no deberían de construir ese templo. Es decir, hermanos, lucharon por 49 años para reconstruir la plaza y el muro, como lo dice la palabra de Dios, en tiempos angustiosos. Pero después ocurren 62 semanas. ¿Hasta cuándo? Cuando finalizan esas 62 semanas, estamos hablando del año 27 después de Cristo, que fue cuando el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Pero después vamos entonces a entrar en detalle en el versículo 26, que es la próxima pregunta, y el verso 27, ¿qué pasó en esa última semana? Así que, mis hermanos, gracias a ese decreto, el tercer decreto que fue dado por el rey Artajerjes, es que se comenzó realmente la reconstrucción de Jerusalén, su plaza y su muro en tiempos angustiosos, y por supuesto la nación judía empezó diríamos, a disfrutar, vamos a ver si esa palabra cabe, de ese segundo tiempo de gracia que Dios le estaba dando a la nación judía. El don de profecía confirma eso que mi hermano Ramsés acaba de mencionar al decirnos lo siguiente: la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano, véase Esdras 6:14 y 7:1. Ese decreto entró a regir en el otoño del año 457 antes de Cristo. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27, que es cuando apareció el Mesías. Hermanos, quiero que entendamos una cosa. Estamos hablando de la aparición del Mesías, no del nacimiento del Mesías. ¿Ok? En el año 27 apareció el Mesías, pero ya tenía como 30 años de edad. Así que no está hablando aquí la profecía de las 70 semanas, que ahí se encuentra el nacimiento del Mesías. No, no, no. Ahí se encuentra la aparición del Mesías. La palabra Mesías quiere decir ungido. Y justamente en el año 27, Cristo fue ungido. Y por eso es que dice hasta el Mesías príncipe. Es decir, para que apareciera el Mesías, hermanos y hermanas, el Señor estaba dando esta profecía de, como dice acá, de 483 años. Porque a partir de la aparición del Mesías, arranca la semana número 70. Hasta aquí tenemos 69 semanas hasta que aparece el Mesías. Es decir, Cristo. Israel sabía. Israel conocía de esta profecía. Y debería de estar listo para recibir al Mesías.
Pero ¿qué pasó? El Mesías vino. El Mesías apareció, pero no cumplió con sus expectativas que tenían del Mesías. No encajaba en su sistema, no alimentaba su orgullo y por lo tanto lo rechazaron. Ahora escúchame, hermano, y escúchame con cuidado. Y si Cristo hoy no se parece a lo que tú esperas, y si su llamado confronta tu estilo de vida, y si su voz te pide rendición y no comodidad, ¿lo reconocerías como el Mesías o lo rechazarías también? Porque, hermanos y hermanas, hay una tragedia peor que no conocer la profecía de las 70 semanas. ¿Sabes cuál es la tragedia? Es conocerla y aún así perdernos, porque el Mesías no es nuestro Mesías, porque no encaja en nuestro sistema, no encaja en nuestra manera de vivir. Oh, mis hermanos, saber las 70 semanas, entender los tiempos y terminar sin relación con Cristo, eso, hermanos, es lo más trágico que puede ocurrirnos. Podemos saber cuándo vino. Miren, en el año 27 él se bautizó y él apareció allí. Podemos, wow, deslumbrar con eso. Podemos explicar muy bien eso. Y aún así no dejarlo entrar en nuestra vida. Y caer en el mismo pecado de Israel. Podemos predicar del Mesías y aún así no rendirnos ante el Mesías. Podemos anunciar inclusive su regreso y aún así no estar listo para verlo. Porque el problema, hermanos, no es que Cristo no haya venido todavía. El problema es que muchos no lo han reconocido como el Mesías porque no encaja en su manera de vivir. Porque quieren un Mesías que solo los emocione. Quieren un Mesías que solo se enfoque en sus sentimientos, pero no le rinden su vida. No le rinden su mente. No le rinden su voluntad. Por eso que el Mesías dijo, ¿para qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Oye, hermanos, la pregunta hoy no es teológica, no es histórica, ni es doctrinal, es personal. ¿Qué estás haciendo tú con el Mesías? ¿Es tu Mesías? ¿Es tu Salvador? ¿Te has rendido a Él? Hermanos y hermanas, muy pronto llegará el día cuando no va a bastar saber la profecía y solo van a permanecer de pie aquellos que lo hayan reconocido como Mesías y le hayan rendido su vida a Él cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. Ojalá, hermano, hermana, que entendamos este propósito. Era para que el pueblo se preparara para recibir al Mesías. El Señor dio la profecía de las 70 semanas y habló específicamente de las 69 hasta el Mesías príncipe para que el pueblo se preparara y lo recibiera. Pero el pueblo no se preparó. Querían un Mesías político. Querían un Mesías que los liberara del yugo de Roma. Querían un Mesías que solamente les solucionara sus problemas, pero no un Mesías ante el cual rindieran su voluntad. Hermano, hermana, el Mesías
se ha aparecido. Y hoy nos corresponde a nosotros responder a su aparición con una vida rendida, con una vida entregada, con una vida, hermanos, de obediencia. Recibamos al Mesías, abrámosle nuestro corazón, porque Él apareció para que nosotros lo recibiéramos. Hermano Ramsés, describa por favor ahora las provisiones hechas en el decreto que cumplieron exactamente la profecía de estas 69 semanas, por favor. Gracias, pastor. Claro que sí. Para contestar esta pregunta, vamos entonces a contestar leyendo el libro de Esdras. Esdras capítulo 7, y vamos a leer primeramente los versículos del 11 al 13 y luego del 21 al 27. Dice así: Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Aquí podemos ver, hermanos y amigos que nos escuchan, este es el decreto que el rey Artajerjes le dio a Esdras, le dio esa autoridad para que Esdras pudiera salir junto con su pueblo para reconstruir a Jerusalén. La Jerusalén que estaba en ruinas en ese momento. Y sigue diciendo el verso 21 al 27. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todos los que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la causa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Hermanos, aquí podemos ver claramente en Esdras capítulo 7, podemos ver ese decreto definitivo que le permitió a el sacerdote Esdras y a su pueblo para que salieran a reconstruir a Jerusalén, como lo hemos mencionado. Pero fíjense, hermanos, como lo dice aquí el mismo sacerdote Esdras en el versículo 27, él dice finalmente, después que el rey Artajerjes da este decreto, y no solamente que da un decreto de salida para reconstruir a Jerusalén, sino que también da provisiones, da todo lo que el pueblo necesita. ¿Para qué? Para que ellos puedan reconstruir a Jerusalén y puedan reconstruir el templo. O sea, todo lo que ellos necesitaban, el rey Artajerjes se lo estaba dando. Por eso podemos ver, hermanos, cómo Dios obró para que este hombre, para ponerle gracia ante los ojos, para que este hombre pudiera, hermanos, darle todo lo que tanto el pueblo de judío como el sacerdote necesitaban para llevar a cabo ese objetivo. Y fíjense, hermanos,
como lo dice, ¿verdad? El verso 27, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Así que de esta manera, hermanos, se cumplió este decreto para que el pueblo judío saliera junto con Esdras y otros personajes más también para que reconstruyeran la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El don de profecía dice que el Señor obró en el corazón del rey, de modo que Esdras halló favor ante él. El rey puso en sus manos abundantes recursos para la reconstrucción del templo e hizo posible que los judíos regresaran. Así aparece el comentario bíblico de Elena White, tomo 3, página 1152. Hermanos, aquí nosotros vemos cuando un decreto humano ejecutó un plan divino. Interesante. Aquí está el decreto del rey Artajerjes a favor de Esdras y por ende a favor del pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, este es el decreto que cumple Daniel 9:25. Es decir, aquí arranca el inicio de las 70 semanas. El reloj profético de Dios comienza a dar la hora desde aquí. Artajerjes es el instrumento. Él se cree que es por su poder que está dando aquello. Se presenta como autoridad suprema terrenal cuando dice Artajerjes, rey de reyes. Oh, hermanos, pero sin saberlo, él simplemente estaba sirviendo al plan de Dios. Dios puede usar gobiernos, mis hermanos. Dios puede usar gobiernos humanos para cumplir propósitos eternos. Cualquiera, dijo el rey, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Hermanos, no era una orden obligatoria. Era una invitación abierta, porque dice cualquiera que quiera ir. Esto nos dice, mis hermanos, que Dios abre puertas, pero el hombre decide si entra o no. Aquí el Señor tiene un respeto por la libertad de el ser humano, que hasta instruye al rey para que hable así. Cualquiera que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Oh, mis hermanos, estemos atentos a las puertas que Dios abre y entremos por esas puertas. Y no en nuestra voluntad, pues elijamos no entrar, porque sería lamentable. Saben que el don de profecía, aquí nosotros vemos que dice que fue Dios, dice, el que hizo que este rey obrara. Fue el Señor, dice, el que obró en el corazón del rey. Así que fue el rey el que ordenó que se le diera a Esdras plata, oro, trigo, vino, aceite. Pero lo hizo por instrucción de Dios. Todo lo que el Dios del cielo requiera, dijo el rey. Un rey pagano, hermano, financiando la obra de Dios. Miren ustedes. Un rey pagano financiando la obra de Dios. Esto rompe límites mentales, mis hermanos, porque cuando Dios ordena algo, también provee. Hay veces que uno se queda, pues, admirado de ver las cosas que Dios hace. Cuando firmé el contrato con esta nueva compañía de canales de televisión con la cual hemos de estar, yo estaba en un dilema si firmaba ya o hasta en agosto, porque por ley tengo que notificar con 3 meses de anticipación de que voy a salir de la relación contractual con la cual estoy. Y será hasta en agosto que terminaré completamente.
Y es interesante porque este señor, el dueño de esta nueva compañía, cuando escucha de mí, mire, me parece atractivo lo que me ofrece y estoy interesado, pero yo no puedo firmar ahorita porque estoy por ley obligado a notificar con 3 meses de anticipación y será hasta en agosto que voy a salir. Y él dice, ¿sabe qué? No se preocupe, firmemos ahorita y entremos ya en la relación contractual y le doy 3 meses gratis. 3 meses gratis y págueme hasta en agosto el primer mes. Que el contrato corra en la parte financiera obligatoria a partir del 1 de agosto, pero arranca desde ya con estos 3 meses gratis. Y uno dice, wow, él es un católico. Cuando estábamos platicando, me dijo padre, por decirme pastor, y me dijo, ay, perdón, pastor, dice, soy tan católico que traigo bien arraigado lo de padre, me dice. No se preocupe, le digo. Pero un hombre católico, diciéndome, no se preocupe, tiene 3 meses gratis para que inicie ya transmitiendo con nosotros. Así es, hermanos. Dios rompe los límites mentales. Cuando Dios ordena algo, Él también provee. Y aquí miren ustedes lo que está haciendo con el rey Artajerjes. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, dijo Artajerjes, sea hecho prontamente. Oh, el mismo rey reconociendo. Hermanos, él no quiere provocar la ira del Dios del cielo. Siente reverencia, aunque no haya conversión plena, pero reconoce a Dios. Oh, mis hermanos, a veces Dios es reconocido aún por aquellos que no le sirven completamente. Y mire, exonera de impuestos inclusive al pueblo. Y busca que protejan al pueblo, a Esdras y todos los que van a trabajar. Hermanos, Dios no solo está enviando a Esdras, Dios está también protegiéndolo y está sosteniéndolo en la obra que va a hacer. Está proveyendo. Ya vimos que le da autoridad delegada para que establezca jueces que juzguen conforme a la ley de tu Dios, le dice. ¡Wow! Recibe la autoridad, hermanos, espiritual, judicial y educativa. No solo lo está comisionando para que reconstruya la ciudad, sino para que se restaure el sistema judicial. Es decir, para que ahora, hermanos, otra vez, políticamente, vuelvan a ser una nación. Este decreto, hermanos, es completo, es total. Habían habido 2 decretos anteriormente, pero no había sido ninguno total como este, porque este es el inicio de la profecía, el año 457. Y dijo, bendito Jehová que puso tal cosa en el corazón del rey, dijo Esdras. Wow, Esdras está contento, alabando a Dios. Esdras no le da el crédito al rey, se lo da a Dios. Porque lo que parecía político, en realidad era providencia divina, mis hermanos. Oh, qué hermoso es esto. El punto de partida de Daniel 9:25. El inicio de los 490 años proféticos. Sin Esdras capítulo 7, nadie lo podría entender correctamente, hermanos y hermanas. Así que debemos de darle gracias a Dios por Esdras capítulo 7, porque nos ayuda a entender la salida de la orden, nos ayuda a entender el inicio de las 70 semanas. Hay 4 verdades poderosas que se extraen de estos versículos que hemos leído. Número 1, que Dios gobierna por encima de los reyes. Número 2, que Dios incluso usa sistemas seculares para su propósito. Número 3, que Dios abre puertas, pero no obliga a entrar a nadie. Número 4, que donde Dios envía, Él también provee.
Y número 5, que la restauración verdadera es espiritual y no solo externa. Hermanos y hermanas, a veces queremos que Dios abra puertas, pero no estamos listos para caminar o para entrar cuando se abren. Tenemos que tener la visión de Dios para entender cuando una puerta se abre y entrar, hermanos. Que no tengo el dinero, hermano, hermana. Tú solo habla y di, mire, yo quiero entrar, pero no me alcanza para pagarle todo. Yo sí le dije a este hombre, mire, yo quiero entrar, pero yo no puedo pagarle a usted 3 meses al mismo tiempo que voy a estar pagando 3 meses por salir de allá. Y él dice, no se preocupe. Luego, cuando estábamos hablando, me dice, 17,500 mensuales. Y le dije, no habíamos hablado de 17,000. No se preocupe, entonces dejémoslo en 17,000. Hermanos, cuando Dios abre puertas, Dios provee. Así que entendamos la forma de orar de Dios. El decreto fue dado, hermanos, el camino fue preparado y la provisión fue asegurada. Pero ¿saben qué? No todos regresaron. No todos regresaron. Unos prefirieron quedarse en el sistema del mundo medo-persa. Y aquí está la confrontación o el golpe espiritual para nosotros esta mañana, porque hay veces cuando Dios hace todo a nuestro favor y aún así nosotros decidimos quedarnos en Babilonia, hermanos. Salgan de allí, pueblo mío. Y aún así nosotros preferimos quedarnos con la Babilonia metida en los ojos, en la mente, en la boca, en todo nuestro ser, lamentablemente. El pueblo estaba viendo el cumplimiento profético, estaba viendo la oportunidad de irse y aún así algunos se quedaron. Así nosotros a veces somos también, hermanos. Hermano, hermana, yo quiero hacerte una pregunta ahora. Cuando Dios abre el camino, ¿tú eres de los que responden? ¿Vas a responder de aquí en adelante cuando Dios te abra el camino? Mira, Dios movió el corazón del rey. Dios abrió la puerta. Dios proveyó los recursos a través del mismo rey. Dios estableció la autoridad espiritual usando a ese rey. Y el pueblo decidía si respondía o no. Hoy, hermanos y hermanas, Dios ya dio la orden. La pregunta no es si Dios va a actuar. La pregunta es si tú vas a responder. Así que es importante que ante la orden que Dios ya dio, tu respuesta sea consecuente con dicha orden. Pero hermano Ramsés, la profecía, volviendo a Daniel 9:26, ¿qué más predecía en cuanto al ministerio del Mesías? Bien, pastor, para ello vamos entonces a contestar esta pregunta leyendo Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. Vamos a leer en ambos versículos la primera parte, como lo dice aquí la pregunta. Y dice así, Daniel 9:26, la primera parte dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El versículo 27, primera parte, dice también lo siguiente, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Como podemos ver, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, estamos estudiando, ¿verdad? En esta profecía de las 70 semanas, habíamos hablado, en el versículo 25, estaba haciendo una división. Este verso 25, que dice que habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 nos da 69. Por eso es que el verso 26
Y el versículo 27 dice que por otra semana, el verso 27 lo dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Ok? Entonces, pero dice claramente que después de las 62 semanas, dice el verso 26, estamos hablando de 7 semanas más 62, estamos hablando que después de que se cumpliesen esas 62 semanas, más las 7, ¿verdad? Dice claramente que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Por qué? Porque en esa última semana, comenzando esa última semana, en el año 27, es cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Es decir, el Señor en esa última semana, que fue desde el año 27 hasta el año 34, el Señor Jesús fue bautizado primeramente en el año 27, en el otoño del año 27, y en la primavera del año 31, que son exactamente 3 años y medio, fue cuando cesó el sacrificio y la ofrenda, como lo dice el versículo 27. ¿Por qué dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de esa última semana dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque justamente cuando la mitad de esa última semana es el año 31, que fue cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, ¿verdad? En ese año, en la primavera del año 31. Entonces, por eso dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Estamos hablando de la ley de los sacrificios y las ofrendas. Antes de que Cristo muriese en la cruz del Calvario, la ley que estaba vigente, o la parte de la ley que estaba vigente, era la ley de los sacrificios y las ofrendas. ¿Hasta cuándo duró esa ley temporal? Duró cuando el Mesías fue crucificado y cuando murió en el año 31. Cuando Cristo muere en el año 31, hermanos y amigos que nos escuchan, ahí cesó la ley de los sacrificios y la ofrenda, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, que dice que la ley que nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria? Porque era una ley temporal, era una ley de sacrificar seres vivos como los animales. Usted sabe muy bien que ese corderito tomaba el lugar del pecador. Y ese corderito simbolizaba al Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo más tarde en el año 31. Hermanos, ¿qué pasó en el momento cuando Cristo cuando muere, que fue crucificado, cuando muere en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? En ese mismo instante, en el templo de Jerusalén, estaban sacrificando un corderito, lo iban a sacrificar. ¿Y qué pasó cuando el Mesías muere en ese momento? Ese animalito que ya iba a ser sacrificado, en ese momento, hermano, escapa de las manos del sacerdote que estaba haciendo el sacrificio. Ahora, ¿qué simboliza eso? Porque no solamente se escapa ese animalito que iba a ser sacrificado, sino también el velo del templo iba a ser rasgado de arriba a abajo. Ahora, ¿qué simboliza eso, hermanos? Que ya la ley de los sacrificios y las ofrendas ya no tenía vigencia, que ya estaba, hasta ese momento, estaba siendo, como lo dice Colosenses 2:14, iba a ser clavada en la cruz del Calvario la ley de los sacrificios y las ofrendas. Por esta razón, hermanos, a partir de ese momento, Cristo es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, en ese momento, cuando Cristo muere, ahí es cuando se cumplió, se dio el cumplimiento de la ley y de los tipos. ¿En quién? En Cristo nuestro Señor. Por eso, hermanos, qué maravillosa esta profecía que nos habla de que en la última semana, ahí aparece el Mesías, fue ungido, porque dice, y ungir al Santo de los Santos, como lo dice el versículo 24. Pero fíjense, hermano, ¿cuándo fue ungido el Santo de los Santos? Cuando Juan el Bautista lo bautiza en el año 27, pero más tarde en el año 31, a la mitad de esa semana, hace cesar Cristo Jesús el sacrificio y la ofrenda. Oh, hermanos, qué maravillosa profecía que nos muestra, en esta profecía significativa, nos muestra la aparición de ese Mesías que el pueblo judío no lo recibió. Como lo dice Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Será, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, que la historia se va a repetir en tu vida?
¿Será que tú también vas a rechazar ese Mesías que murió por ti en la cruz del Calvario? Por eso, hermanos, meditemos en estas palabras. Cristo murió por todos nosotros para limpiarnos del pecado, para expiar la iniquidad que hay en nosotros. Hermanos, para que nosotros dejemos el pecado, abandonemos el pecado, porque cada vez que nosotros pecamos, tristemente, hermanos, estamos crucificando de nuevo al Mesías. Ojalá que tú y yo podamos entender la importancia que tiene esta profecía en nuestras vidas, porque no solamente se cumplió para los judíos, sino también se cumplió para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Todo lo que mi hermano Ramsés ha mencionado está confirmado por el don de profecía al decirnos lo siguiente. Según la profecía, este período había de llegar hasta el Mesías, el ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo se ha cumplido. Había declarado el ángel: en otra semana, 7 años, confirmará el pacto a muchos. Precisamente por 7 años después que el Salvador empezó su ministerio, el evangelio había de ser predicado especialmente a los judíos, por Cristo mismo durante 3 años y medio y después por los apóstoles. A la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda, como lo dice Daniel 9:27. Y en la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. La semana, es decir, 7 años, terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del evangelio. Los discípulos, dispersados por la persecución, iban por todas partes anunciando la palabra. Así, el deseo de toda la gente, páginas 199 y 200, ha confirmado todo lo que nuestro hermano Ramsés estuvo diciendo. Hermanos y hermanas, Cristo se le quitó la vida justo como la profecía decía, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, después del año 27. Oh, hermanos, se le quitó la vida al Mesías. La muerte de Cristo, hermanos y hermanas, no fue accidente, ni fue derrota. Fue cumplimiento profético exacto, como la profecía lo dijo. Dice que se le quitó la vida, mas no por sí. Oh, esa frase, hermanos, es poderosa. Mas no por sí. Es decir, no murió por su culpa. Murió por tu culpa y mi culpa. Murió por todos. No por sí. Hermanos, la muerte de Cristo fue sustitutiva. Isaías 53, en forma profética, cumplida, hermanos, está aquí, a la mitad de la semana, ocurriendo. Se hablaba del pueblo de un príncipe que ha de venir y que destruiría la ciudad. Y eso apuntaba a la destrucción de Jerusalén en el año 70 por parte de los romanos. Y ocurrió como resultado del rechazo al Mesías que vino para salvarlos. Habla de que su fin será con inundación, guerra, devastaciones. Hermanos, no fue un evento aislado. Aquí nosotros vemos que fue el inicio de consecuencias prolongadas. Hasta llegar, hermanos, a ese momento cuando culminaría la semana 70. Dice que confirmaría el pacto con muchos.
¿Quién lo confirmaría? Cristo. Hermanos, el Mesías confirmó el pacto de gracia a través de su ministerio terrenal, a través de su predicación y a través de su sacrificio. A la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio, es decir, a la mitad de los 7 años. A los 3 años y medio, partiendo del año 27, fue cuando Cristo, hermanos, murió en la cruz. Allí el sistema de sacrificios caducó, como bien lo ha dicho nuestro hermano Ramsés, y el cordero, el verdadero cordero, fue ofrecido por la raza humana. Oh, hermanos y hermanas, como también hablaba esta profecía, que después con la muchedumbre de las abominaciones, dice, vendría la desolación, vendría el juicio, vendría la ruina, vendría la destrucción para Jerusalén. Hermanos y hermanas, las 69 semanas llegaron hasta el Mesías, pero la semana 70 fue clave para la primera mitad ser usadas por el ministerio de Cristo y allí, hermanos, morir en la cruz, y la segunda mitad para predicarle a Israel. Cristo no murió al azar, murió en el momento exacto que la profecía lo señalaba. Hermanos, el Mesías fue anunciado. Los sacerdotes conocían esto. Los líderes de Israel conocían esto. Él vino en el tiempo exacto, murió por el pecado, y aún así Israel lo rechazó. Los líderes judíos lo rechazaron. Entendían muy bien la profecía, pero de nada les sirvió, porque rechazaron al Cristo de la profecía, al Mesías. Esto es una advertencia para nosotros que hoy también somos como un pueblo profético, una iglesia profética, el pueblo de la profecía, porque podemos entender muy bien todo lo que tiene que ver con los tiempos, con los años, con las fechas, y aún así rechazar a Cristo en nuestra vida, rechazar al Señor de nuestros planes. Hermanos, saber que Cristo murió por nosotros, eso no significa que nos hayamos rendido a Él. Entender la cruz, eso no significa de que lo hayamos aceptado. Así que es importante, hermanos, aceptar a Jesucristo, porque el mismo sacrificio que salva también testifica contra aquel que lo rechaza. Así que este día el Señor nos está haciendo saber cómo el propósito de la profecía no solamente era entenderla, sino también, hermanos, estar preparados para que dicha profecía pudiera tener efecto en la vida. La profecía que señaló la cruz es esta: el Mesías sería muerto, no por sí, sino por otros, confirmaría el pacto, le pondría fin al sistema de sacrificios, traería consecuencia el rechazo del pueblo judío para con él. Y hermanos, la aplicación ahora es personal, porque Cristo no solo vino en el tiempo correcto, murió en el momento exacto, sino que lo hizo para transformar las vidas de aquellos por quien murió. Entonces, te pregunto, ¿el sacrificio de Cristo ya transformó tu vida?
Esto es clave. Esto es clave, hermanos y hermanas. Si el sacrificio de Cristo ya transformó nuestra vida, entonces la profecía de las 70 semanas, y especialmente la última, tiene mucho significado espiritual y tiene mucho sentido. Si no, es simplemente letra muerta. Es simplemente conocimiento. Este día, yo quisiera invitarte, nuevamente como ayer, a que permitas a que el sacrificio de Cristo transforme tu vida. A que permitas que el sacrificio de Cristo tenga efecto en tu vida. A que permitas que el sacrificio de Cristo le ponga fin al pecado en tu vida. Hermanos y hermanas, hoy es el día. Hoy es el día de que ese sacrificio de Jesús, a la mitad de la semana, haga la obra en tu vida de expiar tu pecado, de perdonártelo, de limpiarte de esa mancha y, hermanos, de ser vestido con el manto de la justicia de Cristo que Él tejió allí en la cruz del Calvario para ti y para mí. ¿Quieres que ore por eso? Para que este día el sacrificio de Cristo tenga efecto en tu vida al punto de que te transforme. Y no te quede solamente esto en el conocimiento de que, mire que en el 27 comenzó la última semana y mire que justamente en el 31 Él murió. Que no quede solamente en datos, sino que tenga verdaderamente, hermano, sentido. Entonces yo voy a orar en este momento por ti y por mí, para que el sacrificio de Cristo verdaderamente, hermanos, haga esa obra de transformación, de limpieza, de expiación, de perdón y de justicia en nuestra vida. Oremos. Padre nuestro, una vez más vemos, Señor, cuál es el propósito de la profecía. No solo es entender fechas, no solo es entender inicios, cumplimientos exactos, sino de que Cristo, el centro de la profecía, con lo que Él hizo, oh Señor, nosotros podamos lograr transformación, santificación, victoria y justicia. Y aquí es donde quedamos a deberte, porque por años no hemos permitido que el sacrificio que tú obraste en la cruz nos haya transformado completamente. No hemos permitido que el efecto poderoso de tu sacrificio haya obrado en nosotros de la manera como tú esperas. Por eso, pidiéndote perdón, Señor, por no saber valorar ni apreciar lo que sucedió en la profecía, hoy rogamos que, pasando por alto esta negligencia e indiferencia y al mismo tiempo pecado, no solo nos des tu perdón, sino que también entres en nuestro corazón, porque te lo rendimos, te lo damos, te entregamos nuestra vida para que nos transformes, que tu sacrificio precioso, expiatorio, sustitutivo por nosotros, oh Señor, tenga efectos de salvación en nuestra vida. Te rogamos que hoy que entendemos, Señor, todo el cronograma profético, hoy que entendemos de las fechas, también, Padre, entendamos el propósito y lo experimentemos en nuestra vida. Que Cristo sea, a partir de este momento, el centro de nuestra vida. Que Él sea nuestro Mesías, que Él sea nuestro Salvador. Te rogamos que encaje siempre Cristo en nuestros planes, en nuestra manera de vivir. Te rogamos, Señor, que el sacrificio de Cristo por nosotros sea suficiente para disfrutar de la victoria, para disfrutar de la justicia y para también andar en santidad, obteniendo victoria sobre el pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
casa.